Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que me gusta un montón el café, pero mi consumo ha ido variando con el paso del tiempo. Al principio sí que es cierto que os contaba que consumía bastante cafeína, no solamente, por ejemplo, antes de un entrenamiento, sino incluso también en etapas en las que buscaba perder más grasa. Pero como digo, con el tiempo esto ha ido cambiando y hoy en este episodio os voy a contar cómo ha ido evolucionando mi consumo de cafeína, por qué lo hago así a día de hoy y sobre todo algunos aspectos que deberíamos de tener en cuenta para regular el consumo de esta sustancia en nuestro día a día. Así que bienvenidos un día más, lifters. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. También me encontráis en lifters.es, donde escribo cada semana un mail y lo envío directamente a vuestra bandeja de entrada. Ya somos más de 2000 personas por ahí, así que estamos formando una comunidad muy chula. Os animo a que os apuntéis. Y lo dicho, este tema, como siempre, es un tema que me gusta bastante porque he hablado mucho aquí en este podcast acerca de la cafeína, de los beneficios que tiene, también de los inconvenientes que puede llegar a ocasionar. Y hoy más en concreto os voy a hablar acerca de cómo ha evolucionado mi consumo de cafeína con el paso del tiempo. Al principio sí que es cierto que, como digo, era algo que consumía a diario y que me reportaba muchos beneficios a nivel de rendimiento, a nivel de, por ejemplo, también estar más alerta, tener más foco, por ejemplo, en las actividades que realizaba. Pero es cierto, y esto, por ejemplo, como digo, algunos de los que me llevéis escuchando ya muchos años, bueno, pues lo sabréis, con el paso del tiempo me di cuenta de que tenía cierta dependencia de la cafeína. También he ido probando con diferentes estrategias en las cuales hacía ciertas descargas o ciertos descansos con el paso del tiempo para no acostumbrar tanto al cuerpo. Pero aún así notaba que, por ejemplo, cuando consumía la cafeína me encontraba 1000 veces mejor que no, por ejemplo, cuando no la consumía. Y esto es algo que a muchas personas les ocurre. Os habrá pasado más de una vez el escuchar a alguien que dice: yo es que hasta que no tomo el primer café del día no soy persona, como que no despierto, como que no estoy todavía en modo operativo, ¿no? Por así decirlo. Esto es algo que le ocurre a un montón de personas a día de hoy y hace que dependan principalmente de la cafeína para encontrarse bien en el día a día y para rendir en labores cotidianas, cuando no debería de ser así, debería ser simplemente un complemento que podemos utilizar, que nos puede venir más o menos bien, pero del cual no dependamos tan directamente. Y yo, por ejemplo, me di cuenta en un punto que dependía bastante de la cafeína. No quiere decir que con esto la tuviera que eliminar por completo, pero sí que es cierto que tenía que tomar ciertas medidas porque si no tomaba cafeína, pues como que no rendía bien en el entrenamiento, como que no me encontraba del todo a gusto, todas estas cosas, ¿no? Entonces, mi consumo, ya lo podréis intuir con el paso del tiempo, ha ido bajando. De hecho, por ejemplo, a día de hoy, hace bastante tiempo que no consumo cafeína antes de un entrenamiento. Al principio me costaba bastante, se notaba un montón. Pero lo bueno de todo esto es que, por ejemplo, a día de hoy rindo. A día de hoy voy entrenando bien, voy progresando, pero cuando de vez en cuando tomo un café antes de entrenar, que como digo, hace mucho tiempo que no lo hago, pero sí, de vez en cuando, imaginad, la última vez quizás fue hace 4 meses, 6 meses, pero se nota un montón, se nota una barbaridad. Cuando llevas un montón de tiempo haciéndolo y estás tan acostumbrado, es cierto que lo notas, pero ya no tanto. O sea, lo tomas, pero como si fuera un vaso de agua. Ya no es tan estimulante, por así decirlo. Entonces es cierto que lo noto mucho más. Ya no tengo esa adaptación que tenía antes cuando consumía café a diario. ¿En qué momentos lo utilizo actualmente? Bueno, pues principalmente, como digo, muy de vez en cuando, cada ciertos meses igual me apetece, digo, tomo un café antes de entrenar y me va súper bien. Y por ejemplo también otras veces, pues de vez en cuando, por la mañana, cuando me levanto, cuando sea, pero es verdad que es algo más esporádico, no es tan habitual. ¿Quiere decir esto que, por ejemplo, en tu caso no puedes tomar café todos los días? No, para nada. O sea, puedes tomarlo sin ningún tipo de problema. Pero yo es cierto que en mi caso personal me generaba demasiada dependencia y además no solamente eso, sino que, por ejemplo, tenemos ciertos grados de tolerancia. Hay personas que toman un café y están perfectamente, toman 2 o 3 y están más o menos bien. Yo en mi caso tomaba un café o igual 2 cafés y estaba súper acelerado. O sea, mi tolerancia en este caso era muy baja. Por eso siempre digo a veces de que con este tipo de cosas hay que empezar poco a poco y no porque alguien te venda la moto de que diga, bueno, pues mira, con esto vas a perder más grasa y tienes que consumir X cantidades. Vale, puede que esta cantidad sea buena para favorecer la pérdida de grasa, pero empieza poco a poco, porque no sabes tu tolerancia y quizás con un café o con cierta cantidad de cafeína al día ya te es más que suficiente. Y esto pasa con muchas otras cosas. Entonces yo en mi caso la tolerancia era baja, notaba mucho sus efectos, incluso a dosis muy bajas. Y claro, consumido todos los días, pues me generaba cierta dependencia porque notaba ese chute de cafeína.
En este caso ahora me he ido acostumbrando paulatinamente a tomar muy poca cafeína, muy poco café, me encuentro mejor en el día a día, menos acelerado, con mucho más control sobre cierta ansiedad que podemos tener a día de hoy y sobre todo cuando voy a entrenar mucho más a gusto. ¿Que de vez en cuando me apetece un café? Pues lo voy a seguir tomando, porque sé que no es algo malo, sé que además tiene numerosos beneficios demostrados, por lo tanto lo consumo y ya está. Y lo noto un montón, porque como digo, además de que no tengo esa adaptación a la cafeína y mi tolerancia sigue siendo muy baja, por lo tanto un café que tome, pues el entrenamiento sale súper bien, que no quiere decir que no salga tan bien si no lo tomo. Pero bueno, esos son principalmente los momentos donde utilizo la cafeína a día de hoy. Y como digo, también es importante, si tú por ejemplo tomas café todos los días, hacer ciertas descargas o ciertos descansos simplemente para no saturar los receptores. Si por ejemplo hablamos de otras cosas como la creatina, pues sabemos que actúa por acumulación y aquí no va a pasar absolutamente nada. Podemos tomarla todos los días, todo el año, sin ningún tipo de problema, pero en este caso no, en este caso hay unos receptores y si estamos muy habituados a tomar cafeína todos los días, bueno, pues nos va a pasar esa situación que comentaba al principio, la típica persona que se levanta y hasta que no toma su primer café o sus 2 primeros cafés, pues como que no es persona, como que no despierta. Y en este caso ya estamos generando cierta dependencia que no es buena. Y por último, como complemento para la pérdida de grasa, yo sí que lo he utilizado. Tampoco hace falta elevar mucho las cantidades de cafeína para notar un efecto bastante bueno. Pero cuando hablamos de bastante bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues en este caso sí que es cierto que vamos a quemar un poco más de calorías a lo largo del día, pero no significa que tengamos que dejar de lado tanto entrenamiento como alimentación. Yo, por supuesto, si hago las cosas bien y luego lo complemento con algún suplemento de este tipo, pues va a estar genial, seguramente me ayude, pero no quiere decir que vaya a perder un montón de grasa, ni que solamente consumiendo cafeína, como a veces veo, pues vaya a definir, ni nada de eso. O sea, la cafeína es simplemente un complemento más que nos puede ayudar a aumentar nuestro gasto calórico y que quizás favorece un poco la pérdida de grasa, pero como digo, es un complemento más y si no lo tomáis tampoco va a pasar nada. Hay personas a las que no les gusta la cafeína o el café, no toman esto y pueden perder grasa igualmente. Así que bueno, como conclusión habría que analizar las sensaciones personales de cada uno, sobre todo la tolerancia que tenemos a la cafeína y en base a esto, pues elegir qué cantidad tomamos, qué descansos hacemos e ir regulando todo esto para que con el tiempo no se dé una situación en la cual dependamos directamente de la cafeína para funcionar bien en nuestro día a día. Así que nada más. Esto es lo que quería contaros un poco en el episodio de hoy. No sé si alguno de los que me escucháis, bueno, pues habéis pasado por una situación similar. El hecho de decir yo es que dependo directamente de esto y noto que lo tengo que cortar ya porque si no es algo que tampoco me favorece mucho en el día a día. Bueno, pues en este caso, como digo, mis recomendaciones son esas. Yo principalmente es lo que he hecho. No quiere decir que lo haya eliminado por completo, pero sí que es algo que tomo puntualmente porque tampoco es que me genere demasiados beneficios el estar continuamente todos los días y depender de la cafeína. Así que bueno, lo dicho, espero que os ayude este episodio. Espero que os haya parecido interesante al menos y como siempre os recuerdo de nuevo que os dejo los enlaces en las notas del episodio tanto a mi web ivyamazares.com como a la newsletter, la comunidad en lifters.es. Nada más por hoy, nos escuchamos la semana que viene de nuevo por aquí. Que paséis buen día. Chao.